Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de las etapas del proceso audiovisual y lenguaje audiovisual. En las etapas del proceso audiovisual básicamente son tres. Ya se está hablando de una cuarta, por ahí la nombramos, pero en nuestro caso no viene el caso. Vamos a hablar del proceso audiovisual como producción, ¿sí? Vamos a hablar de nuestra preproducción, que es donde vamos a preparar todo, pensar, y ahora vamos a explicarlo un poquito más. La producción propiamente dicha, donde vamos a filmar, y la postproducción, donde vamos a juntar todos los elementos y crear nuestra película. La cuarta etapa que hablaba era la de distribución. En este momento es muy importante la distribución. A veces hay pelis, muy buenas pelis, que o se boicotea o sin distribución no llegan al mercado, no llegan a la gente. Entonces, vamos a hablar de la preproducción, ¿sí? Hay una frase que lo que dice que la preproducción sale muy barata, ¿sí? No tiene costos, entre comillas, ¿no? Pero es muy económica. Es toda la idea, todo el preparado de lo que se va a realizar, lo que vamos a pensar, la elección de los guiones, de las locaciones, de los actores, ¿sí? Yo voy a empezar a trabajar con mis guiones. Voy a tener un guionista, un director, y es un texto, ¿sí? Se necesita una máquina de escribir en otras épocas. Pero voy a tener la planificación, ¿sí? De cuánto voy a tardar, cuánto me va a costar, cuánto va a salir, y ahí va a salir el presupuesto. Voy a generar un plan de rodaje, voy a empezar a elegir al personal y voy a hacer un casting de actores, no necesariamente voy a contratar al actor para tener un casting y decidir por uno u otro, ¿sí? Si me manda un reel o si lo veo en otras películas. No necesariamente voy a tener un costo elevado, pero sí voy a tener las bases de la preproducción. En la preproducción se decide todo, ¿sí? La idea es llegar a la producción con la preproducción cerrada. No puedo generar dudas o costos en la producción que no lo planifiqué en mi preproducción. Entonces, en la instancia de elegir el texto, de elegir el guión, de la adaptación, de ver los actores, que es lo que estamos realizando ahora, es la preproducción. Entramos en la producción, ¿sí? En la producción ya sería el rodaje, donde trabajamos tres elementos fundamentales, que sería todo el tema de cámaras, lentes, dirección de fotografía, luces, todo el tema de iluminación, si es exterior, si es interior, si es luz día, qué tipo de luz, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que es audio. Vamos a manejar audio e imagen en el tema de producción. Obviamente también tenemos actores, locaciones, maquilladores, todos los elementos, ¿sí? Vamos a tener rodajes tanto en exterior como en interior, y hoy es algo que se usa muchísimo y lo ven en los making of y cuando cuentan cómo se hace una película, es el famoso fondo verde, ¿sí? El croma. Vamos a ver que muchas películas resuelven mucho en costos y en producciones con el fondo verde. Entonces todo lo que se filma puede estar dentro de un estudio, pero en la película puede ser un exterior, puede ser algo de ciencia ficción, en el espacio, donde sea. Entonces se está usando mucho el croma. De hecho, uno de los cortos que hicimos en Villa Mecenas usamos croma. Por último vamos a tener la postproducción, ¿sí? En cine se habla de montaje, la palabra edición viene del video y de la tele, se utiliza muchísimo hoy la palabra edición, pero en realidad se habla de montaje. Lo que vamos a hacer es nuestro rompecabezas, ¿sí? Vamos a empezar a armar todas esas escenas, estos planos. Tenemos el audio y la imagen separada, la tenemos que juntar. Si tenemos foilers, si tenemos musicalización, si tenemos efectos especiales, ¿sí? Todos esos elementos se trabajan en la postproducción, que obviamente viene después de la producción, y de ahí sacamos nuestra cajita con el moñito, que va a ser nuestra película, nuestro corto, nuestro producto audiovisual. ¿Sí? En una época era analógico, en estas épocas es todo digital, ¿sí? se filma y toda la postproducción se hace en una computadora y se genera el archivo, que después se puede llegar a ser fílmico también, pero generamos hoy día todo lo que es postproducción digital. Vamos a hablar un poquito del lenguaje audiovisual, de la gramática del lenguaje. Siempre se ve la mirada del director, ¿sí? En una película puede haber mismo guión o la misma historia con distintos directores
que obviamente las películas van a ser distintas. Entonces, es esa mirada del director, ¿sí? Entonces, en la gramática del lenguaje audiovisual, lo que hacemos, muy resumido, ¿sí? Es tener 3 puntos, ¿sí? La observación, ¿sí? Esto que estamos haciendo con la adaptación, con el guión, es ver, bueno, qué guión usamos, qué parte usamos, qué cosa mostramos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, queremos mostrar una casa, ¿sí? Entonces el director decide, bueno, tengo tantas casas, cómo mostrarlas, de qué tipo son, de qué formato, en qué ciudad están, ¿sí? Tengo esa observación y tengo que decidir por una de ellas, ¿sí? Entonces decido como director cuál voy a mostrar. Y después la forma de comunicarla, cómo la muestro. Si la muestro de afuera, de adentro, si la muestro una parte, si la muestro a oscuras porque es de terror, si la muestro muy clara porque es algo romántico, sí, ya ahí empiezan a aparecer los géneros. Entonces voy a hablar de gramática del lenguaje con esa visión de cómo voy a mostrar mi audiovisual. Siguiendo con el lenguaje audiovisual y la gramática del lenguaje, ¿sí? Cómo comunico esto que quiere decir el director, o queremos decir, ¿sí? Uno de los elementos básicos es el movimiento de cámara. Vamos a ver distintos tipos de elementos de movimientos de cámaras básicos, ¿sí? Uno va a ser el paneo. El paneo va a ser la cámara apoyada en su propio eje, ¿sí? Y va a girar tanto de derecha o izquierda, ¿sí? En eso vamos a llamarlo paneo, ¿sí? Voy a tener un paneo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sí? Va a comunicar algo, ¿sí? Por ejemplo, algo descriptivo, mostrar una ciudad de punta a punta, lo voy a poder hacer con un paneo. La otra parte del paneo sería el tilt, va a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Tilt arriba, tilt abajo. Otro tipo de movimiento de cámara es el traveling, ¿sí? El traveling lo que hace es la cámara moverse con el actor o con el objeto, ¿sí? Va a acompañar ese movimiento. El más conocido es una caminata, ¿sí? Y la cámara al lado lo sigue, ¿sí? Se puede decir como traveling o dolly, ¿sí? Dolly viene del nombre del aparatito que viene con las vías, se llama dolly, pero hoy hay muchos tipos de dolly, tanto a control remoto o los gimbal, ¿sí? Esos estabilizadores con motores, o estos carritos en vías, ¿sí? Voy a tener dolly tanto derecha e izquierda, acompañando a ese movimiento. U otro elemento va a ser hacia atrás o hacia adelante, que no es lo mismo que hacer zoom, ¿sí? Zoom, voy a tener un lente que tenga zoom, acercarlo o alejarlo. En este caso, el traveling hacia adelante y hacia atrás, voy a acercarme o a alejarme del objeto o del personaje. Entre paréntesis, hay un movimiento que creó Alfred Hitchcock que se denominó vértigo porque se lo estrenó en la película Vértigo. Es la combinación de estos dos movimientos, tanto el traveling hacia atrás o hacia adelante como el zoom hacia atrás o hacia adelante. ¿Sí? Lo que se hace es combinarlo y si uno hace zoom hacia adelante, el traveling va hacia atrás, y si no, a la inversa. Y lo que hace es que el actor esté en el mismo plano, pero el fondo tenga como un movimiento de asombro, de acercamiento, expresivamente se usa muchísimo en muchas películas. Seguimos con el movimiento de cámara. Lo que vamos a ver es la angulación de la cámara, ¿sí? Cómo va a estar puesta nuestra cámara independientemente del movimiento. ¿Sí? Yo puedo tener una angulación normal, ¿sí? Que voy a hacer mi traveling, ¿sí? O mi paneo. Pero también voy a trabajar con la angulación de la cámara, ¿sí? Donde está apoyada, cómo está puesta, ¿sí? Voy a tener una angulación normal que va a estar perpendicular al objeto, al trípode, perdón. Vamos a trabajar con cámaras picadas, ¿sí? Que va a estar apuntando hacia abajo, contrapicadas, que van a estar apuntando hacia arriba. Va a haber angulaciones cenital, ¿sí? Que van a estar perpendicular al piso, ¿sí? Y nadir, que van a estar apoyadas en el piso, apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí va a haber una combinación, tanto puedo hacer paneos y traveling combinados, dependiendo distintas angulaciones, ¿sí? Otro tema es la altura. Voy a tener mi altura normal, por lo general se toma normal la altura de los ojos, ¿sí? Por arriba de los ojos va a ser cámara alta, por debajo va a ser cámara baja, ¿sí? En la combinación tanto de angulación y altura, no necesariamente hay un error que se comete, que siempre se piensa que el picado va a estar cámara alta y el contrapicado cámara baja.
yo puedo hacer un picado a los cordones de la zapatilla y voy a llevar la cámara allá abajo. Entonces voy a tener un picado con cámara baja, ¿se entiende? ¿Sí? Y puedo hacer un contrapicado en una parte alta, que voy a estar en contrapicado con la cámara alta. No necesariamente los ángulos dependen de la altura. Vamos a hablar de plano, ¿sí? El plano, en realidad, es lo que ve la cámara, lo que ve el ojo cuando vemos una película. Así que estamos viendo el cuadro, la foto, ¿sí? Se denomina plano. Vamos a tener distintos tipos de plano. Obviamente para decir algo, ¿sí? El director va a poner un plano u otro, esto que hablábamos del lenguaje griffiniano en la historia del cine. Nos va a decir algo, va a haber planos descriptivos, planos más expresivos, ¿sí? Se estandariza por el cuerpo humano. Entonces vamos a empezar con los planos descriptivos, ¿sí? Los planos panorámicos, ¿sí? Esto de gigantes, de mostrar ciudades, paisajes, ¿sí? Voy a hablar de un plano panorámico, muy descriptivo. Voy a plantear con un plano dónde estamos, si estamos en la ciudad, si estamos en el campo. Vamos a seguir con el plano general, ¿sí? El plano general ya me meto en esa ciudad, me meto en ese campo, voy a tener un conjunto de personas, voy a hablar de una batalla, de una reunión, ¿sí? Donde voy a generar más grupal, ¿sí? Sigo teniendo plano descriptivo. El plano entero, ¿sí? Ya voy a hablar de la persona entera, ¿sí? Voy a tener la persona desde la cabeza hasta los pies, por ahí estandarizado es un poquito de aire arriba, un poquito de aire abajo. Por lo general depende también de cada director o de la producción cómo determina estos planos, ¿sí? A veces van a encontrar en textos o en internet que uno lo toma un poquito más grande, más chico, al primer plano le dice primer plano, entonces como agarrado con pinzas. Lo ideal es que todos en la producción manejen la misma nomenclatura, ¿sí? Entonces plano entero va a ser la persona entera. Vamos a hablar de plano americano. El plano americano es por arriba de las rodillas, así que se vea el muslo. Este plano se popularizó mucho por los westerns, ¿sí? Donde tenían que mostrar las cartucheras en los duelos, ¿sí? Entonces, al usarlo tanto en esa época, se le denominó plano americano por el plano de las películas de western. El plano medio, que ya empezamos a ser más expresivo, donde voy a empezar a ver las manos, las expresiones, las voy a poder llegar a ver, la voy a hacer desde la cintura, ¿sí? Podemos hablar de un plano medio corto o plano pecho, ¿sí? Donde voy a hablar, como por ejemplo mi plano, es un plano medio corto o plano pecho, también depende de la traducción o de quién lo nombre, ¿sí? Ya estamos hablando de planos expresivos. Obviamente paso al primer plano. El primer plano sería como el busto, ¿sí? Vamos a ver los hombros y un poquito de aire de arriba de la cabeza. Podemos hablar también de un primerísimo primer plano. Ahí acá también va a haber confusiones con primerísimo primer plano, plano de detalle, close-up, ¿sí? Pero lo que tenemos que estar claro es el primer plano se ve la cara, el primerísimo primer plano ya estoy dentro de la cara, ¿sí? Y después plano de detalle, como el plano lo nombra, es un plano de detalle de algo, ¿sí? Un ojo, una nariz, una uña, algo muy específico, ¿sí? Un plano de detalle de un teclado sería la teclita, ¿se entiende? Pero es lo que hablamos también, depende de cómo se nombra. Yo le puedo decir, hacer un primer plano de la tecla. Es lo mismo que decir, en ese teclado hacemos un plano de detalle de la tecla. Entonces, como que se entrecruzan también las nomenclaturas, pero la idea es tener bien claro qué quiero decir con ese plano, por qué pongo ese plano. Si quiero un primer plano es porque voy a verle la expresión, el movimiento de las cejas, el ojo, que no voy a poder comunicar lo mismo que si hago un plano general. ¿Entiendes? Entonces vamos a plantear de lo expresivo y lo descriptivo y el director y nosotros qué queremos decir tan solo con un plano. Por último, y siguiendo con el lenguaje audiovisual, vamos a nombrar un poquito las palabras que se usan, que por ahí se mezclan y se entienden mal o se explican mal, muchas veces en internet están mal puestas, ¿sí? Vamos a hablar de mayor a menor, ¿sí? De lo macro a lo mínimo. Vamos a hablar de secuencias, ¿sí? Con
con una idea narrativa, ¿sí? Para simplificar, por ejemplo, en un texto, en un guión o en una película, vamos a hablar de introducción, desarrollo y final. Ahí vamos a tener 3 secuencias, por ejemplo. ¿Sí? No necesariamente todas las películas tienen 3 secuencias, pero para que se entienda, es un arco narrativo, ¿sí? En cambio, escena, la escena viene de escenario, ¿sí? Entonces, la escena es cuando yo tengo un escenario. Cambio, ese escenario va a ser otra escena, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo tener una escena en toda la película, ¿sí? Que pase en un lugar solo, ¿entiende? Entonces voy a tener mis 3 secuencias: introducción, desarrollo y desenlace, ¿se entiende? Pero voy a tener una secuencia, no necesariamente las secuencias van a contener escenas, ¿sí? Y en otro caso voy a tener que una secuencia va a tener 1, 2, 10 escenas, ¿se entiende? ¿Sí? No va de la mano que tantas secuencias van a tener tantas escenas, ¿sí? Pero por lo general se habla en una película o en un producto audiovisual cuántas escenas voy a tener, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio esa locación, ese lugar, voy a tener una escena, ¿se entiende? Bien. Después vamos a tener planos y tomas. También, los planos, esto que hablamos antes, es lo que veo, ¿sí? Lo que ve la cámara. Entonces voy a tener tantos planos como necesite yo para decir algo. Entonces ahí sí, en una escena puedo llegar a tener un plano, en ese caso se puede llamar plano secuencia, o en una escena voy a tener X planos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, una escena puede tener un plano, la escena siguiente puede tener 5 planos y la escena siguiente puede tener 10 planos, ¿sí? Y la toma, que a veces es un error y se encuentra en bibliografía o en internet, está mal dicho, la toma es cuántas veces realizo ese plano. ¿Se entiende? Yo puedo tener una escena con un plano solo y lo filmo 15 veces. Porque no me gustó, porque se equivocó el actor, porque lo hizo mal, sí, la famosa toma 1, toma 2, toma 3. Pero son las repeticiones de ese plano. Que después en mi película lo que va a ir va a ser el plano que se eligió, ¿sí? No la toma. ¿Se entiende? Entonces la toma es las cantidades de veces que yo realizo ese plano, ¿sí? Y fotograma sería mi unidad mínima, ¿sí? Fotograma es la foto, ¿sí? La unidad mínima de esa película que voy a tener.